antes de comenzar me gustaría unirme a los agradecimientos de AGAL, la organización en la Consellería y por supuesto a Suca por invitarme a participar y compartir esta jornada tan interesante hoy con vosotros sobre la adherencia terapéutica. El objetivo de mi intervención es intentar transmitiros uno de los aspectos fundamentales que trabajamos los farmacéuticos todos los días en la consulta de farmacia, en este caso en mi ámbito que es el hospital, que es la adherencia terapéutica en los tratamientos. Y voy a intentar transmitiros por qué es tan importante y a veces por qué puede resultar difícil. Pero primero tenemos que saber qué es la adherencia terapéutica. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2003, la define como el grado en el que la conducta de un paciente en relación a la toma de medicación o incluso de un hábito de vida se corresponde con las recomendaciones asociadas al profesional sanitario. Entonces aquí ya os voy a hacer un poco de spoiler y, como veis, una de las claves fundamentales de la adherencia implica un acuerdo, un compromiso. Bien, ¿cómo expresamos la adherencia terapéutica? Como ya os comentó el doctor Pego, nosotros lo solemos establecer como un porcentaje que va entre el 0 y el 100%, donde el límite que nosotros nos marcamos es el 80%. Es decir, un paciente que tenga una adherencia terapéutica a los tratamientos superior al 80% consideramos que tiene una buena adherencia. ¿Y esto cómo lo calculamos? Se puede calcular de diferentes formas. La más sencilla es sobre la dosis prescrita que el paciente toma durante un periodo de tiempo, por ejemplo, 6 meses o un año, dependiendo del tipo de paciente y del tipo de tratamiento. pero esto podemos ajustarlo más o digamos, subclasificarlo más si tenemos en cuenta las fechas de inicio y la hora de administración. De tal manera que podemos hablar de adherencia terapéutica cuantitativa, es decir, cuando está relacionada con el periodo de tiempo, y entonces nos podemos encontrar con diferentes escenarios. Por ejemplo, el incumplimiento esporádico, que es, me olvidé, una toma en concreto puntual. El incumplimiento secuencial, las llamadas vacaciones terapéuticas. Esto se suele asociar mucho a enfermedades crónicas como puede ser a lo mejor el lupus, que yo paso un brote, empiezo la medicación, me encuentro bien y como me encuentro bien, me olvido de forma más o menos voluntaria de tomarme el tratamiento. El cumplimiento de bata blanca. Este es muy típico del colesterol, ¿no? Es decir, me tomo las estatinas, pero luego me puedo despistar más o menos voluntariamente, pero cuando se acerca que me tengo que hacer la analítica, entonces me voy a tomar el tratamiento, porque así en la analítica me da miedo, ¿no? Este es muy típico, es el ejemplo típico del colesterol. O bien un incumplimiento completo, que es pues, un abandono total. Pero también nos podemos encontrar con una adherencia terapéutica de tipo cuantitativo, que está relacionado con la correcta administración, es decir, con la frecuencia con la que me tengo que tomar la medicación o si me la tengo que tomar a un horario determinado y, muy importante, si está supeditado esa toma de tratamiento a una restricción alimentaria. Es decir, me lo tengo que tomar sin comida. El típico caso es el inhibidor de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, que seguramente os sonará, que se tiene que tomar en ayunas, media hora antes de la comida, ¿no? Pues esto también es muy importante, porque hay muchos fármacos que su absorción y por tanto su efectividad va a estar condicionado por este tema. ¿Y por qué es tan importante? Pues la Organización Mundial de la Salud ya ponía de relevancia que aproximadamente el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no cumplen el tratamiento prescrito. Y esto se traduce en ingresos en el hospital. Normalmente, como todos sabéis, alguna de las causas de ingreso en un hospital puede ser a causa de la medicación, bien por un efecto secundario o bien por una falta de adherencia, por ejemplo. Pues se estima que entre el 33 y el 69% de ingresos relacionados con la medicación son debidos a una baja adherencia a los tratamientos. Concretamente en España, en un estudio observacional por Biofarma Antares en el 2013, estima que aproximadamente unas 10.000 muertes podrían haberse evitado si las adherencias a los tratamientos fuesen adecuadas, lo que se traduce en unos costes sanitarios muy importantes, ¿no? Del orden de millones de euros, como podéis observar en la diapositiva. Por tanto, la adherencia deficiente es un problema real
y global que va probablemente en aumento. Y además es un problema cercano. Aquí os traigo como ejemplo un estudio que ya hicimos en el 2014 en el área sanitaria de Vigo, desde el Servicio de Farmacia del Hospital, donde intentamos analizar las causas de aquellos pacientes que ingresaban en el hospital por una falta de adherencia. Entre los diferentes resultados que encontramos, observamos que el perfil de paciente varón con enfermedad psiquiátrica o cardiológica era el que tenía un porcentaje de adherencia menor. Y este porcentaje más bajo se asociaba a una mayor estancia hospitalaria y también a un mayor coste por hospitalización. Por tanto, sin adherencia no hay verdadera terapéutica. Y esto ya se pone de relevancia, como ya nos expuso los estudios, concretamente en lupus, el doctor Pego, pero ya desde hace años, concretamente este trabajo es del 2011, donde ya concluían que la adherencia al tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca producía un aumento en la mortalidad y en las estancias de hospitalización. Visto desde otro prisma, ya en el 2006 se establecía que una adherencia elevada a los tratamientos, superior al 80%, que es este límite que los profesionales tenemos ahí tan en mente, se asociaba a una menor mortalidad en pacientes diabéticos y en pacientes cardiovasculares. En el año 2023 se publica el proyecto ADHER, que es un proyecto que realiza el Ministerio de Sanidad con diferentes sociedades científicas relacionado con la adherencia en España. Bien, en esta diapositiva os muestro, concretamente en la gráfica, el porcentaje de falta de adherencia en diferentes patologías, por ejemplo, hipertensión, enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí que me gustaría remarcar esta parte de aquí, que hace referencia a los pacientes crónicos, ¿vale? Y concretamente aquí los polimedicados, que ya comentamos, ya salió que eso podía ser un factor de no adherencia, ¿no? Bueno, pues este grupo de pacientes, paciente crónico, fijaros lo que eso significa, cuántas patologías crónicas existen. El porcentaje de adherencia es en torno entre el 45 y el 50%, o sea, es un porcentaje muy alto, a pesar de que ya tenemos datos y evidencias, como ya decíamos, desde el año 2006, donde la adherencia al tratamiento es muy importante. En esta infografía que encontré de la Federación Española de Lupus, cuando preparaba un poco esta jornada para estar con vosotros, me gustó mucho porque me pareció muy sencilla, ¿no? Estas 7 claves sobre el lupus, ¿no? Y me llamó la atención que en estos 7 puntos, pues el tratamiento a largo plazo, seguir los controles y las recomendaciones en el equipo sanitario y tomar tratamiento son fundamentales para el control de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con que la adherencia de los tratamientos es fundamental para conseguir estos objetivos terapéuticos. Bien, ¿y cómo podemos medir la adherencia? Bien, como ya nos adelantó el doctor Pego, existen diferentes formas, ¿vale? Aquí en este cuadro, de forma muy resumida, os muestro diferentes métodos. Lo más importante y con lo que quiero que os quedéis es que ningún método es perfecto. No hay método perfecto que podemos aplicar para cualquier fármaco y nos sirva para todo. Por tanto, los farmacéuticos siempre trabajamos al menos con 2 métodos de medida y nunca de forma puntual. O sea, yo no puedo ver a una paciente en una consulta, hacerle pues, un cuestionario y revisar a lo mejor la recogida de medicación de recetas y con eso ya quedarme o hacer ese cálculo de ese porcentaje de adherencia. Eso no sirve, ¿vale? Entonces, entre los diferentes métodos, la determinación de nivel plasmático es el método que tenemos directo, es decir, yo mido niveles en sangre, como el estudio de la hidroxicloroquina que os mostró el doctor Pego, y ahí lo tengo inequívocamente. ¿Qué pasa? Que eso no está disponible para todos los fármacos y no es un método ágil, es un método invasivo además para el paciente, porque está teniendo que pincharle para poder mirarle niveles, como que, bueno, pues no parece muy operativo. Y entonces nos tenemos que recurrir a métodos indirectos, ¿no? El registro de dispensación de farmacia, muy importante. Nosotros aquí, como también comentaba el doctor Pego, tenemos Janus, que es la historia electrónica compartida, única y transversal, además entre diferentes niveles asistenciales, incluso para toda la comunidad autónoma. Esto es un privilegio
porque hay otros sitios donde esto no está disponible, lo cual nos facilita y nos permite integrar esto de una forma. Es una herramienta sistemática de trabajo diaria que prácticamente no nos cuesta esfuerzo ni tiempo, y eso nos agiliza muchísimo a la hora de tener una valoración de la adherencia o ayudar a que podamos calcular esta adherencia terapéutica en nuestros pacientes. El recuento de medicación, que hace referencia a cuánta medicación me sobra. Esto lo manejamos mucho en la consulta de farmacia hospital, ¿no? Donde nosotros dispensamos medicación y en la siguiente visita muchas veces controlamos la medicación sobrante. Entonces esto también nos da una idea para establecer los cálculos. Los dispositivos electrónicos que están surgiendo ahora, pero al final no están disponibles para todos los medicamentos y también son bastante costosos para tenerlos en la rutina habitual. Y, por último, los cuestionarios de adherencia, como que los hay de genéricos, por ejemplo, el Molinsky Green, que es un cuestionario muy sencillo y que además nosotros en Galicia ya lo tenemos incorporado en la propia historia del paciente, lo cual también nos ayuda muchísimo. Y otros específicos por la patología, ¿no? Pues para el paciente hipertenso, para el paciente con lupus. Entonces, combinando varios métodos y, como decía, nunca de forma puntual, es como tenemos que establecer ese porcentaje de adherencia. Bien, ¿qué factores influyen en una falta de adherencia? Bueno, pues como veis aquí, esto ya es un resumen, pero son muchos factores, ¿no? Muchos pueden estar relacionados con la enfermedad, por ejemplo la patología crónica, que yo me tenga que tomar un tratamiento para siempre, pues eso es un factor de no adherencia, porque eso, ¿quién quiere estar tomando medicación de forma continua? Pues es complicado. El tiempo de evolución, las expectativas de resolución de la enfermedad si la tiene, la gravedad, también relacionados con el tratamiento, es decir, lo complejo que sea, si tengo que tomar muchas pastillas, por ejemplo, o tengo muchas frecuencias de administración que van a interferir con mi estilo de vida. Imaginaros, por ejemplo, una persona que viaja todo el día por su trabajo, porque es un comercial. Bueno, pues esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar ajustar e individualizar los tratamientos en ese paciente. El sistema sanitario, el equipo asistencial, fundamental. Es decir, si tenemos una comunicación deficiente, si no hay un compromiso, si no tenemos un acuerdo, recordar la definición de adherencia, no vamos a ninguna parte. La falta de confianza pues, en el equipo asistencial o la accesibilidad al sistema que comentaba Nuria, ¿no? O sea, yo tengo un problema con mi medicación, a lo mejor por un efecto adverso potencial, ¿qué hago? ¿No? Si me estoy encontrando mal, pues claro, a lo mejor una solución el paciente, si no tiene otra, dice, pues lo dejo de tomar. Y luego otros factores ya intrínsecos a lo que son el paciente o a su entorno socioeconómico, como puede ser la edad, ¿no? Es bien sabido que el paciente mayor, de edad avanzada, simplemente por el hecho de tener esa edad, pues ya tiene a lo mejor más dificultades, porque a lo mejor ya tiene un poquito de deterioro cognitivo o alguna patología neurológica que le dificulte el acordarse de las tomas o de tomar adecuadamente su tratamiento. Por tanto, de todos estos factores vemos que nos encontramos con que tenemos factores modificables y otros que no son modificables, ¿no? Como por ejemplo la edad. Pues ahí no podemos cambiar la edad del paciente. Tendremos que usar otras estrategias para intentar minimizar ese riesgo asociado a ese factor, pero no lo podemos cambiar. Y luego no tenemos problemas de adherencia relacionados con actos involuntarios, es decir, por confusiones, no lo he entendido bien. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí la primera. O actos voluntarios, pues ya de forma consciente, pues uno deja la medicación. Y el abordaje de esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por tanto, el Ministerio y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, por ejemplo, llevan años trabajando en determinar o estandarizar estos factores relacionados con la falta de adherencia, las causas y las posibles intervenciones, de tal manera que de una forma sistemática y estandarizada, cualquier profesional sanitario, farmacéutico, médico, enfermero que atienda a ese paciente tenga claro la identificación y cuál es la posible intervención para solucionar ese problema de adherencia. Porque probablemente un factor relacionado con la edad, la intervención no tenga nada que ver a el estilo de vida, ¿no? Pues por ejemplo un problema con el tema del trabajo o con un efecto adverso del fármaco. Y tenemos que empezar desde el principio, ya desde el inicio del tratamiento, todos los profesionales. Tenemos que intentar prevenir esas posibles causas.
Y para ello es fundamental que tanto al inicio como en el seguimiento, todos los profesionales sanitarios que trabajamos ligados o en el entorno de ese paciente, tanto en la atención hospitalaria como en la atención primaria, trabajemos en esto y perfectamente sepamos identificar y sepamos intervenir y hacer medidas de actuación que resuelvan estos problemas de no adherencia a los tratamientos en nuestros pacientes. En definitiva, me gustaría que os quedaseis con este mensaje final, que es que para mí es imprescindible que los profesionales tenemos que comunicar de forma adecuada y comprensible a los pacientes, no solo en el tratamiento, en los hábitos de vida, sobre todo en una enfermedad crónica como es el lupus, y que tenemos que dejar un espacio suficiente para que expresen sus ideas, sus opiniones o sus dificultades, ¿no? Pues eso, yo es que trabajo de esto, o tengo este problema, o no puedo conservar esta medicación en nevera porque cuando me la tengo que pinchar es que no estoy en casa. Pues este tipo de cosas, porque esto puede hacer que con el paso del tiempo tengamos un problema de no adherencia, si no lo tenemos bien analizado. Por tanto, esto es un trabajo de todos, del paciente, de los profesionales y del sistema, ¿no? Y por eso yo creo que jornadas como estas nos ofrecen una oportunidad de oro para que podamos trabajar todo esto juntos. Para terminar esta reflexión de la Organización Mundial de la Salud, aumentar la adherencia terapéutica puede tener un impacto más grande en la salud que cualquier terapia más novedosa que sale este mismo año al mercado. Sin adherencia no hay verdadera terapéutica. Muchas gracias.